Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Oye, depende del lugar del mundo que tú te encuentras hoy día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con R. Y hoy me he trasladado, miren, Medellín, Colombia. ¡Qué preciosura! Y es básicamente porque tengo hoy día un invitado, pero fantástico. Santiago Ríos, 1000 palabras, pionero del podcast corporativo. Bienvenido a Un Café con R, Santiago, y muchísimas gracias por tener este espacio y poder conversar de esto tan interesante. Ay, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven, a los que nos escuchan. Qué alegría estar por acá y bueno, gracias por permitirme compartir un poco de mi historia y esperemos que algo de lo que vamos a decir acá tenga impacto en los oyentes. No, estoy seguro, sí, yo creo que definitivamente, porque es una persona que viene del mundo de la radio, específicamente radioactiva, y en 2006 funda una de las primeras, y yo creo que si no es la primera, empresa especializada en podcast corporativo, aquí en Latinoamérica. Ya han pasado miles de episodios producidos para diferentes compañías y líderes aquí en Latam. Bueno, hoy día vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar de los formatos, vamos a hablar del ROI. Pues, la verdad es que tenemos una cantidad de cosas, pero así grande, grande. Así que nos vamos a ir primero al origen del pionero, de Santiago. Y antes de hablar de métricas, estrategias y formatos, vamos a conocer cómo Santiago pasó de la radio musical a convertirse en el pionero del podcast. Santiago, ¿cuál fue tu momento así especial para dejar la radio musical y enfocarte en esto de podcast corporativo? Tengo que ser muy sincero, Roberto. Ese quiebre, ese momento coyuntural fue por necesidad, tengo que decírtelo, porque yo venía durante mucho tiempo trabajando en radio musical, pero digamos que por algunos desacuerdos con la cadena, con los jefes, pues me tocó irme de Caracol Radio, que era la casa matriz, y eso pasa muchas veces. Entonces estaba en un momento donde no sabía qué hacer, no sabía por dónde tomar las cosas. Y empecé a investigar y me encontré con un artículo, creo que fue de la revista Forbes. Fue muy curioso porque yo estaba en una piscina, en unas clases de natación con mis hijas, y veo un señor con una revista de papel todavía, no en formato digital, recostado en una soleadora y la portada decía: esto es lo que va a matar la radio. Y yo, ¿qué va a matar la radio? Entonces me acerqué donde el señor y le dije: ¿usted me puede prestar esa revista? Si es tan amable, yo leo el artículo cuando termine. Y me dijo: no, espere, yo terminemos aquí, se la presto y usted después me la devuelve. Un señor que yo no conocía. Y empezó a leer todo el tema del podcast, de cómo el podcast se estaba convirtiendo en un formato de consumo importante para todo tipo de contenido y de formato. Y dije yo tengo que hacer algo con esto. Yo tengo que empezar a crear contenido, pero ¿para quién? Y se me ocurrió que pues lo que me hacía más sentido a mí por mi formación de comunicador era ofrecerle un servicio a las áreas de comunicación de las empresas para que se comunicaran con proveedores, con colaboradores o empleados, con junta directiva, con todos los públicos de interés de una organización a través de un podcast. Entonces fundé 1000 palabras en 2006 ofreciendo el servicio de podcast corporativo. Pero entonces digamos que ocurrió casi que por necesidad, como empiezan muchos emprendimientos. Bueno, pero a mí me gustó esta historia de la piscina. Yo invitaría a toda la gente que va a la piscina que busque gente que está con revistas para que Claro, naturalmente empiecen a aparecer nuevas ideas. Oye, sí. y después de más de 3000 episodios que tú ya tienes y que ya has podido desarrollar, ¿en qué cambió la forma de contar las historias de las marcas? Porque yo creo que ahí hay un mundo detrás de todo esto. Claro, yo lo que siento y tiene que ver un poco con algo que me enviaste en las preguntas de preparación es que si la radio musical me ayudó para algo, pero por supuesto, pero yo aprendí algo en la radio musical que es importante, o aprendí varias cosas, pero la primera es que cuando la música está sola,
no hay cuento. Es decir, la música, cuando tú tienes un DJ o alguien que acompañe con historias, se hace mucho más agradable la compañía para un oyente. Y para mí sigue siendo totalmente válido aún en cualquier medio, en un podcast o en la radio normal. Porque si tú tienes música sola, abandonada en Spotify, es como un commodity. Un amigo mío aquí en Medellín dice que incluso uno ya abre la nevera y suena música. Entonces, ¿cómo hacemos que la música sea más agradable? Bueno, con historias. ¿Con qué? Con palabras. Y de ahí viene el cuento del nombre de la empresa Mil Palabras, porque ya estamos partiendo de que la historia es lo que termina de complementar la música. Y aquí me voy para el tema del podcast y a tu pregunta de cómo ha cambiado la manera de contar historias. Yo siento que la radio musical me sirvió mucho para traer música y meterla en la narrativa y en las historias de las marcas. La música te crea sensaciones, te crea emociones, te pone en situación, te inspira, te hace reflexionar, te pone feliz, te pone contento. Es decir, vas logrando una serie de sensaciones cuando usas la música adecuada. Obviamente, en estas épocas también hay que cuidarse y no toda la música funciona por temas de derechos de autor, pero ahora hay herramientas para encontrar músicas impresionantes que te pueden ayudar y a crearla ahora pues con inteligencia artificial si tienes las herramientas necesarias y la capacidad necesaria para crear ciertas músicas que generen una sensación y que te ayuden a comunicar. Entonces yo creo que en este momento las marcas, ¿cómo ha evolucionado esto? Hombre, pues primero que las marcas reconocer que tienen una historia. Una marca grande o una marca pequeña tiene historias que nadie más tiene, es encontrar la voz única de esa marca, es acompañarla adecuadamente con las voces, con las músicas, con las situaciones y es salir y entender que el oyente ahora o que quien consume tu contenido en video o en audio te está entregando el activo más buscado en este momento, que es la atención. Entonces no puedes simplemente, no, es que yo porque ya hice este video todo el mundo me lo va a ver, porque hice este podcast todo el mundo lo va a escuchar. No, es cómo lograr la atención de esa persona a partir de entender quién es tu público objetivo, de cuáles son los valores de tu marca. Yo creo que esa es la gran evolución, entender que todos tenemos que seguir comunicando, pero cómo lograr la atención de un oyente que está cada vez más disperso. Oye, efectivamente, entonces, bueno, ya estamos entendiendo este origen, vamos también viendo esta visión. A mí me gustaría conversar ahora de algo que a mí me parece muy interesante de Mil Palabras, que son las 4P del podcast y que es tremendamente importante. Las 4P significan, estimados amigos, planeación, producción, publicación y promoción. Y esto es la brújula para que cualquier proyecto tenga éxito. Así que, Santiago, te invito a que nos cuentes esto tan importante de tu empresa que hace que tenga el éxito que podemos ver. Planeación, producción, publicación y promoción. Claro, Roberto. Yo creo que con la planeación tiene un poco que ver con la respuesta anterior, es entender quién es tu público, dónde está. No es lo mismo, por ejemplo, mira, te voy a poner un par de ejemplos con planeación y que van determinando cómo va a ser la producción. Dos clientes nuestros. Un cliente es una empresa que produce todo el tema de papel para el hogar, pues paños, papel para el baño, bueno, todo tipo de papel de uso personal. Y un podcast que hicimos con ellos hasta hace muy poco era para la fuerza de ventas. Entonces, asumiendo que la fuerza de ventas tiene poco tiempo, pero que se mueve en transporte público, que le toca esperar 5 o 10 minutos a un cliente que lo atienda, creamos cápsulas sobre ventas muy rápidas, cómo tumbar una objeción, cómo presentar un nuevo producto, cómo generar descuentos para el cliente. Y son tips que sumados en un episodio de podcast no duran más de 3 minutos. Entonces, digamos que la gran promesa del podcast es conviértete en un mejor vendedor. Conviértete en un mejor vendedor con nosotros. Ese es un concepto y ahí hay una preparación, una planeación del podcast. Pero hay otra empresa con la que trabajamos que es una empresa de logística
donde el público principal son todos los conductores de los camiones que llevan productos a través de Colombia, que recogen el producto en el puerto de Buenaventura, que lo recogen en Santa Marta o Cartagena y que van al interior llevando las cosas. Ahí planeamos unos podcasts mucho más largos, podcasts de media hora, de una hora, donde hay más tips, pero diferentes, de seguridad, de buena conducción, de respeto en la vía, de empatía por los otros actores en la carretera, ¿cierto? También noticias de la empresa, pero ya la planeación ya nos dio para crear una producción de un podcast mucho más largo. Entonces mira cómo todo se va concatenando. La segunda P a la que mencionas, obviamente la producción, es donde se define qué formato es, dependiendo de lo primero que vimos del público objetivo. Definimos un formato y en esta producción también entendemos que el podcast es un medio tan vibrante, sobre todo el de audio, que te da posibilidad de crear más podcasts para diferentes personas. Nosotros hemos tenido empresas donde hemos hecho un podcast para la fuerza de ventas, otro podcast para la planta de producción y otro podcast que es exactamente para todos los inversionistas. Es decir, que hay otros temas, otras consideraciones, otros puntos a tratar. Entonces es súper importante esto. La tercera P tiene que ver con la publicación. Y aquí en la publicación decidimos si el podcast es de consumo interno, es únicamente para la empresa o es de consumo externo. Entonces en la publicación interna, uno escoge el medio. Estamos en la intranet. Publicamos un podcast por WhatsApp que se distribuye por ahí, incluso hay medios análogos. Por ejemplo, con una compañía petrolera publicábamos un podcast en los camerinos cuando la gente se estaba cambiando, los operarios estaban cambiando para salir a la planta o al lugar pues donde se trabajaba todo el tema de extracción petrolífera. Es muy importante entender dónde se va a publicar. Primero si es interno y luego si es externo. Y si es externo, obviamente asegurarnos de que el podcast esté en todas las plataformas de consumo. Te menciono las más importantes de audio, por ejemplo, Apple, Deezer, Amazon, Spreaker, y hay una veintena más que no voy a mencionar. Y ahora se están haciendo muy importantes YouTube, que llegó al podcast por puro accidente, pero que ya es la plataforma de podcast más importante por el impulso del video. Y también Spotify está compitiendo en esa área de luchar por la atención con contenidos hechos en video. Pero entonces digamos que ahí está pues como cubierto el tema de publicación, si es interno o si es externo. Y la cuarta es la promoción. Es usar todos los recursos que tengamos a disposición para promover el contenido para que más gente lo consuma. Si es una empresa, yo puedo colgar pop-ups en la intranet de la empresa para que la gente lo consuma. Hago pequeños verticales que funcionan tanto para comunicación interna como externa. Es decir, reels de 30 segundos con unos teasers donde digo: escúchame, búscame, estoy en este lugar. Lo distribuyo por WhatsApp, lo distribuyo por mensajería interna. Bueno, ya te mencioné la intranet también. Pongo pequeños fragmentos en un correo electrónico invitando a que la gente vaya y consuma el contenido. E igual con todo el ejercicio externo. Si estoy como podcast externo o podcast público, pongo pequeños fragmentos en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, y así voy moviendo el tema mío para que me escuchen. Digamos que esas son las 4P del podcast. Bueno, clarísimos temas, amigos, ¿eh? Yo creo que hay que seguir esto y justamente esto se une a lo siguiente. ¿Cómo defino los objetivos? Porque hemos hablado de tantos lugares donde podemos colocar esta información, obviamente si es interno o es externo, y tenemos que hacer una lista de revisión. ¿Cuáles son las sugerencias que tú nos puedes entregar, Santiago, para poder definir estos objetivos? Y obviamente que después te llamen, ¿no? Porque me interesa que después te llamen, ¿no? Gracias, Roberto. Mira, es muy importante como entender para qué sirven los podcasts y es súper clave y hace parte pues de la primera P de planeación. ¿Qué queremos lograr? Entonces, uno desde una empresa puede partir de varios objetivos y voy a empezar como por algunos generales. Yo quiero que la gente en mi empresa
interiorice los valores de la organización. Entonces, probablemente hay unos valores que son comunes y transversales en muchas empresas. Por ejemplo, no, la innovación. La innovación es un valor que tenemos. ¿Cómo motivamos la innovación dentro de los colaboradores? Un segundo, por ejemplo, con un cliente nuestro recientemente. En esta empresa todos somos líderes. Sí, hay cargos, hay unas directivas, hay mandos medios, mandos altos, pero cada colaborador desde su rol puede ser líder y se es líder de esta manera. ¿Cómo inculcamos ese valor? 3, ¿cómo creamos foco en el cliente? 4, ¿cómo somos inclusivos? Es decir, son valores de ejemplo. Quizás algunas empresas se sentirán conectadas con lo que estoy diciendo acá, pero cada uno tiene unos valores de empresa que hay que aterrizarlos. Y uno los aterriza también con el ejemplo, con historias, con lecciones aprendidas, con casos de éxito. Yo puedo aterrizar todo eso en formato de podcast y contárselo a la gente. Pero también puede haber otros objetivos, por ejemplo, no queremos que la gente entienda que aquí puede crecer, que este es un lugar donde la gente tiene oportunidades de crecimiento. Ese es un objetivo que puedo tener para crear contenido en podcast. O simplemente, no, queremos que esto sea un medio informativo. Alguna vez con un cliente había un podcast en audio hace mucho tiempo con el banco más grande de Colombia, que era cliente nuestro. Teníamos un podcast que era meramente informativo. O sea, era únicamente las noticias. Esta semana en el banco ocurrió esto, pin, 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 pin. Noticias de carácter interno, otras también de la industria, pero todo se contaba, todo se contaba. Y yo me acuerdo que yo conocí una gerente de una sucursal de banco, pues era conocida mía, y me dijo, el podcast me está sirviendo para lo siguiente. Y me pareció muy simpático, porque aunque el podcast es una experiencia personal, es decir, es muy raro que la gente se siente a escuchar un podcast en grupo, porque es algo muy individual. Pero ella hacía algo muy interesante. ¿Cómo te parece que yo en el grupo primario de los lunes, en la reunión de inicio de semana, yo les decía a todos, a los 15 colaboradores de la sucursal, bueno, tenemos estos puntos, pero antes de tratarlos, tome el podcast para que estén todos enterados de qué está pasando en esta organización. Y con un parlante les ponía el podcast a los 15, lo escuchaban en grupo, le hacían 2 pequeños comentarios y se iban con la reunión. Entonces mira que también es un objetivo de informar de lo que está pasando en la empresa. Pero hay muchos objetivos. Hay de verdad es mostrar la responsabilidad social de la empresa, si es un podcast externo, es reforzar valores de marca. Hay varios objetivos que se pueden cumplir, Roberto. Oye, interesantísimo, ¿ah? Oye, y justamente en esto de lo público, de lo privado, vamos a tratar de elegir la puerta correcta. ¿Cuándo tú crees que se puede definir que un podcast en el área privada aporta más valor? Porque aquí nos diste un ejemplo muy, muy bueno, pero tienen que haber algunos otros que justamente me gustaría destacar, porque cuando uno habla de podcast, en general, la gente se imagina Spotify, YouTube y todas las plataformas que estuvimos conversando. Pero cuando hablamos de los podcasts privados, ha entregado una cantidad de alternativas importantísimas. ¿Hay alguna de estas de estas situaciones que aporta más valor? Pero tú dices un formato especial o si se cumple un Sí, objetivo especial. sí, un objetivo especial. Mira, por ejemplo, hay un tema muy importante para las empresas que es todo el concepto de SST, que es el de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, nosotros con una compañía de construcción, y aquí podemos centrarnos un poco al tema de los formatos, Sí. que creamos y ya vamos para 3 temporadas, un formato de radionovela, que yo asumo que tú pues como yo, tenemos cierta edad, te acuerdas del formato de la radionovela en la radio de Chile, asumo que existía también. Absolutamente. Bueno, de hecho, había un gran referente en Chile que me haces acordar ahora, porque era muy simpático, porque apelaba al valor de los sonidos, que era Lucho Navarro. ¿Te Absoluto. acuerdas? El comediante chileno que era muy divertido. A mí me encantaba él cuando venía a Colombia, no solamente porque tenía muy buenos chistes, sino porque apelaba a los ruidos. Y esos sonidos
que tú puedes crear en un podcast en audio, por ejemplo, y eso lo sumas con música emocionante, con personajes, con voces, con situaciones, puedes crear un escenario fantástico. Y con una empresa de construcción en Colombia, ya estamos por la tercera temporada. Y, por ejemplo, en la tercera temporada hablamos en la radionovela de cómo te puedes cuidar, o sea, por qué tienes que tener unas precauciones a la hora de. Entonces, con el podcast ocurre algo muy interesante. Por ejemplo, hay una situación en un momento dado donde un obrero, un trabajador, está colgando de una pluma en un 10º piso de una obra en construcción. Y digamos que esa situación yo la puedo mostrar en un video. Claro, ¿cuánto te cuesta crear esa situación arriba en un video y en un audio tú lo puedes contar, ¿cierto? Y es Sí. es mucho más barato. Y resulta que el jefe que tenía que estar al cargo de la situación lo cogieron en un viaje en Turquía, mejor dicho, está en Turquía de luna de miel y no está atendiendo la situación en ese momento. Claro, yo también puedo mostrar en un video que está en Turquía, pero ¿cuánto me demora y cuánto me cuesta plantear ese contenido o materializarlo? Entonces, un podcast tú creas toda un podcast en audio, puedes crear todo este imaginario en la mente que no solamente que te atrapa, que te mete en un cuento, que te mete en situación, que resulta más económico hacerlo que un video, digamos, de estas características que estoy explicando, pero también te permite generar, y aquí voy con una de las grandes ventajas del podcast en audio, sobre todo para comunicación interna dentro de las empresas, y es que la gente también lo puede escuchar mientras está haciendo otras cosas. La gente puede, Absoluto. la gente puede escuchar un podcast yendo de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Si está haciendo ejercicio o está haciendo un oficio en la casa, estoy lavando los platos, estoy escuchando un podcast. Estoy trotando o estoy levantando pesas, pues estoy escuchando un podcast. O incluso estoy revisando los primeros correos de la mañana, puedo estar escuchando un podcast. Entonces, digamos que tiene unas grandes ventajas, pero yo creo que aquí de alguna manera respondo lo que me preguntaste sobre cómo se puede agregar valor con este contenido. Sí, no, no, muy bien, pero ahora nos vamos a ir a la parte un poco de medir métricas, porque también estamos hablando de que hacemos los podcasts, está la parte romántica, está la parte linda, la parte artística, pero vámonos un poco al negocio, movamos la aguja y veamos cómo nos puedes explicar justamente estas métricas y cómo traducir estas voces en resultados. Entonces, por Ajá. ejemplo, para un podcast interno, ¿qué métrica podría contarnos que demuestre mejor el impacto? Mira, voy a empezar con una métrica, digamos, general de todos los podcasts, y esto es comprobado con todo tipo de podcasts y no solamente los empresariales, sino los externos y con cualquier tema que tú te imagines. Y la métrica principal es la siguiente. Cuando tú decides escuchar o consumir un podcast, lo más probable es que te quedes casi que hasta el final. Y esto está comprobado de todas las maneras. Y si el podcast dura 7 minutos o dura 39 minutos, lo más probable es que la gente se quede casi que hasta el final consumiéndolo. Y esto es un comportamiento generalizado, generalizado. A diferencia, por ejemplo, de un video en TikTok, donde la gente está haciendo scroll todo el tiempo y donde, claro, salen estos videos, 134.000 reproducciones, claro, pero esas 134.000, ¿cuántos fueron con el dedo pasando, cierto? Ahí es donde tenemos un problema, y yo no estoy diciendo que TikTok ni Instagram funcionen, no, cumplen con su objetivo, pero la gran ventaja del podcast es el nivel de involucramiento, que la gente se quede hasta el final, ¿cierto? A ver, si tu marca está atravesada en un timeline de Instagram, entonces tu marca, voy a poner un ejemplo, tu marca es una siderúrgica y produce ciertos materiales. Si tu video está ensanduchado antes de tu video sobre siderúrgica, sobre buenas prácticas, antes de eso
sale un bebé corriendo detrás de un gato. Muy divertido, pero a ver, en qué estado mental, cuál es el chip mental del consumidor si ve un bebé con un gato jugando, luego ve la siderúrgica y luego ve una muchachita muy bonita bailando reggaetón? O sea, estás en cualquier cosa y no estás en nada y luego es una receta. Entonces, cuando el oyente se mete en el podcast, se mete en la película, se está relacionando, se está enganchando con tus historias, se está enganchando con buenas prácticas, se está enganchando con las soluciones que brinda tu producto o servicio. O sea, es otro nivel de relacionamiento. Digamos que es una primera métrica que tú puedes entrar con esa confianza que el podcast te va a entregar. En una empresa uno pudiera también generar otro tipo de métricas. Entonces, pero uno tiene que ser muy inteligente y cogerlas con pinzas. Una vez, y te lo voy a contar, una Sí, sí. empresa de un cliente nuestro, como unos 1.300 empleados, me dicen ellos, y hay que ser también como justos y empezar a medir, y me decían, mira, es que lanzamos el podcast y de los 1.300 personas, eh, apenas unas 424 lo escucharon, una cosa así. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó con los otros 820 y pico? No, nada. Ah, ya, 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 ya. Pero ¿cuántos están leyendo el boletín? El que no hacemos nosotros. Ah, no, es que el boletín siempre nunca ha funcionado, la gente no lee mucho. Ah, ok. Bueno, cierto. Entonces, empecemos por ahí. Ok, muy bien. Muy bien, ¿y el video? No, no, lo que pasa es que el video, pues como es tan largo y como lo producimos cada 2 meses, entonces, no, la gente no, el video, sí, más o menos los mismos 400. Ah, ok. Pero el video sale cada cuánto, cada 2 meses por costos, ok. Y el podcast sale cada cuánto, cada 15 días. Ah, bueno, entonces te están consumiendo más el podcast. Entonces digamos que todo es cogerlo con pinzas. Es cogerlo con pinzas porque hay que entender que también hay una saturación de medios. Que, Absoluto. que absoluto, que también le dicen a uno, Santiago, pero es que ¿cómo vamos a producir podcast si aquí ya tenemos un boletín o un newsletter por correo electrónico? Eh, entonces, y la gente dice que no más. Y dice, bueno, a ver, también hay que entender que hay gente hay gente que le gusta más leer, hay otra gente que le gusta más ver y otros que le gusta más escuchar. Entonces es Bueno, entender también, y uno como comunicador o una empresa que trabaja, que hace una gestión de comunicaciones, o porque eres comunicador, o porque estás en gestión humana, o porque estás en talento o en gestión del conocimiento, no puedes dejar de contar cosas. Tienes que contarlas y tienes que articular los diferentes formatos para llegar. Entonces, podemos medir de muchas maneras, medir de muchas maneras. Yo creo que el podcast en general lo que hace es plantar semillas sobre lo que la empresa, hacia dónde debe ir. Uno está reforzando constantemente la visión, la misión, de formas muy atractivas, con diferentes historias, e invitar a la gente a que siga consumiendo y siga enganchándose con lo que tú eres y para dónde tiene que tirar la empresa, ¿no? perfecto. Y justamente entonces de estas métricas podríamos hablar de tres capas: atención, acción y aprendizaje. Y yo creo que en cada una de ellas, por ejemplo, atención, alcance y retención; en acción, la suscripción; y en aprendizaje, retroalimentación. ¿Podríamos hablar de esto? Sí, sí, yo creo que son métricas muy válidas como las estás planteando. Al final, yo creo, yo creo que aquí hay que meter como el podcast con una serie de componentes, porque yo creo que los mayores desperdicios, y es opinión personal y respeto pues otras opiniones, es estar constantemente preguntándole a la gente si aprendió o no aprendió. O sea, yo creo que a no ser que tú metas todo pues como en una misma encuesta, pero cuando tú
después de un episodio le dices, ay, ¿usted qué le quedó de esto? ¿Qué aprendiste? No, yo creo que también la medición uno tiene que hacerla en tiempos prudenciales, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Cómo está rodando esto? ¿Lo estás escuchando? Hay otras métricas muy básicas también de te gusta, te atrapa, qué te deja, qué es lo que menos te gusta la voz de quien habla, no te gusta la voz, te parece muy largo, te parece corto. Es uno ir preguntándole a la gente exactamente cómo está consumiendo ese contenido, ¿no? Pero las variables que acabas de mencionar, sí, súper válidas totalmente. Oye, y ya, bueno, ahora vamos a pasar, porque ya tenemos una claridad del qué, tenemos una claridad del por qué, nos falta el cómo. Y aquí es donde quiero que tú nos comentes, en 1.000 palabras, ¿incluyen solo producción o también la estrategia y la promoción? Todas las anteriores y depende mucho también de la necesidad del cliente. Hay clientes que nos dicen, ustedes hagan todo. Un podcast que hicimos para una empresa de alimentos en Colombia y nos dijeron, queremos que creen historias que nutran. Se llamaba así el podcast, historias que nutren. Ustedes se encargan de todo. Nosotros lo único que hacíamos era presentar y plantear ideas de invitados y plantear las ideas de contenido. Aprobado, aprobado. Nosotros nos encargamos de buscar el invitado, de conducir la entrevista, de producir, de publicar, de promocionar, de todo, de cero a todo. Hay otros clientes que también nos dicen, y aquí hay marcas personales que trabajan con nosotros también, mira, es decir, yo grabo la entrevista en audio o en video, te la envío y ustedes me la organizan, es decir, la ponen bonita, agradable, pero por supuesto también. Otra empresa también nos dijo, tenemos las capacidades para hacer un podcast acá, pero necesitamos una orientación tuya. Nos das una asesoría completa. Les hago una asesoría completa de cómo planear, producir, publicar, promocionar, completa. Y ellos se encargan y cada cierto tiempo nos volvemos a encontrar para ver cómo van. Es decir, nuestro servicio va de cero a todo y todo en la mitad. Y bueno, y justamente quiero amarrarlo esto con un libro gratuito que tú tienes, que sí me gustaría, yo lo tengo ya, me gustaría que la gente lo pudiera consumir y bajar. ¿Dónde lo descargan y qué es lo que tú invitas a aprender justamente de la lectura del libro? Claro que sí, Roberto, gracias. Lo pueden encontrar en www.milpalabras.com.co. Ahí van a encontrar el libro electrónico, es muy fácil, los botones los van llevando y también pueden ver un poquito más de nuestro servicio. Bueno, y en este, digamos, al tiro dejemos una semillita. ¿Qué es lo primero que debiese encontrar cuando uno empieza? Bueno, no es así porque está en la pantalla. ¿Qué es lo que primero uno debe engancharse cuando ve tu libro? Porque hay ideas muy buenas. Yo creo que uno, sobre todo, el objetivo mío con el libro es que la gente entienda el formato, que se entusiasme, explicarle que es un medio emocionante, es un medio para enamorarse y para quedarse con él por mucho tiempo. Y aquí esto me da pie para decir algo, Roberto. El podcast como contenido, si tú estás pensando que el podcast es como para lograr un éxito viral inmediato, este no es el medio. Ve por otro lado. Esto es una construcción de mediano y de largo plazo. Si vas a hacer un podcast, plantéate, ¿yo cómo me veo en un año? ¿Voy a seguir haciendo este podcast o no? Porque es una manera también de construir hábito, frecuencia, conexión con mi oyente o mi oyente potencial. No es un éxito inmediato, qué sé yo, o sea, no es como se encontró Boris, el presidente de Chile, con su némesis político número uno y se dieron un super abrazo y eso se convirtió en un video viral. Pues claro que va a ser viral, pero eso es un accidente, ¿cierto? Entonces no es, el podcast es una construcción de hábito y de frecuencia, de entender el medio, de irlo dominando, de cada vez ser mejor, de hacer mejores entrevistas, de crear mejores guiones. Es un tema
es un tema de ir construyendo, de ir construyendo una audiencia y una familiaridad con tu posible oyente. Oye, maravilloso. Oye, ya ha pasado el tiempo súper rápido porque la verdad es que nos hemos entretenido conversando, ha sido maravilloso. Me voy a quedar con una idea. Un podcast corporativo, para mí, no es un gasto en comunicación, es una inversión en cultura, de acuerdo a todo lo que tú nos estás diciendo, y bien medida crea un valor real. Y yo con eso me quedo de esta gratísima conversación. Y bueno, agradecer a Santiago Ríos, por compartir esta experiencia, este viaje que tuvo. Me encantó la experiencia en la piscina. Me encantó también esto de migrar desde la radio musical a todo esto que estás entregando. Y yo quiero agradecerle también al señor que estaba ahí en la piscina, porque gracias a eso tenemos hoy día a Mil Palabras y a Santiago Ríos con esta empresa, este emprendimiento maravilloso que permite comunicarnos. Y eso es lo mejor de todo. Santiago Ríos, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. En un próximo Café con R nos vamos a encontrar con esta y más ideas desde África, Europa, América Latina. Estamos en todas partes. Así que, Santiago, un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Amigos, nos encontramos en una próxima. Gracias, Roberto. Chao. Gracias a todos.